buenas tardes para todos. Universidad de Antioquia, Escuela de Microbiología, Centro de Investigación y Extensión, Programa de Educación Continua, actualicémonos en martes 13 de marzo de 2018. Iniciamos el presente acto con la siguiente frase de reflexión: la historia se repite, ese es uno de los errores de la historia. Esto lo dijo Charles Darwin, científico británico. Antes de dar inicio a este encuentro académico, solicitamos a las personas poner sus celulares y equipos de telecomunicaciones en modo discreto. Este encuentro tendrá un registro visual que será alojado en nuestro canal de YouTube. Sobre la Escuela de Microbiología, causa de gran satisfacción compartir con ustedes nuestra actividad académica. Saludamos a los profesores que nos acompañan en la tarde de hoy, el profesor Jorge Márquez Valderrama y Jason Galvis Pérez, quienes serán nuestros conferencistas el día de hoy. De igual forma nos acompañan profesores, estudiantes, egresados, empleados, amigos de la escuela y demás invitados que nos honran con su presencia. Damos inicio al programa del día de hoy con la presentación de la conferencia La observación de lo infinitamente pequeño y la educación médica, a cargo del profesor Jorge Márquez Valderrama, quien es profesor titular de la Universidad de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, es doctor en enseñanza y difusión de las ciencias y las técnicas de la Universidad de París en Francia. Actualmente es director del Grupo de Investigación, Producción, Circulación y Apropiación de Saberes, los INCAS. Profesor, bienvenido. Buenas tardes. Agradezco mucho a la Escuela de Microbiología por esta invitación, a Olga, que fue tan atenta con las comunicaciones. Inicialmente, una colega, la doctora Victoria Estrada, era la que había propuesto la conferencia y el título, pero la agenda que ella tiene ahora en Bogotá no le permitió estar con nosotros hoy. Pero como van a ver en la charla, yo he trabajado mucho este problema de la historia de la microbiología con ella, y pues vamos a ver los puntos de encuentro entre el trabajo mío y el trabajo de ella un poquito. Y bueno, aquí va lo que les traigo para hoy. El título es muy ambicioso, pero sí vamos a ver cómo se conecta la entrada de la microbiología en el siglo XIX en Colombia, particularmente en Medellín, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, cómo se conecta al final con la enseñanza. Yo quiero comenzar con Joseph Lister porque siempre uno asocia la microbiología a la medicina, pero eso tiene otra asociación en historia un poco más, digamos, como un lugar común que se asocia el trabajo de Louis Pasteur con la medicina. Pero el trabajo de Louis Pasteur, digamos, todo el trabajo inicial desde 1840 es en química, y primero en química orgánica, y digamos en 1860, cuando él comienza a difundir su tesis de que hay agentes microscópicos en la producción de ciertas enfermedades, como hay agentes causales microscópicos, cuando él comienza a difundir esa tesis, él ya es un hombre muy famoso por la revolución que ha hecho en química orgánica, en bioquímica, y porque ha solucionado los grandes problemas del mundo agropecuario europeo. Entonces, Joseph Lister es realmente el médico que hace entrar de forma, digamos, muy
contundente las tesis de Pasteur en el quirófano. Bueno, en el quirófano es mucho decir, el quirófano no existía todavía. Las dos imágenes que yo les traigo ahí, pues una es una foto de Joseph Lister, digamos ya como médico consagrado, y la otra es un grabado donde quieren mostrar uno de los métodos de antisepsia de Lister, que son a partir de fenol, de la difusión de fenol como antiséptico. Ustedes ven que todavía no es quirófano porque no hay asepsia. La antisepsia, que es lo que siempre se le atribuye en la historia de la medicina, siempre le dicen a uno, y Lister inició la antisepsia. Vamos a ver que no, lo que pasa es que él inició la aplicación de la antisepsia en cirugía, pero la antisepsia no arrancó con él. Quería mencionar esto, que en un solo año, 1867, él publicó 4 artículos defendiendo, entre otras, las tesis de Pasteur, pero defendiendo también sus métodos de antisepsia para la cirugía. Como dice él, se puede lavar las heridas y tener estas condiciones sin pus ni gangrena. Bueno, Lister pues explica en sus textos que la idea de antisepsia en cirugía se le ocurrió a partir de demostraciones de Louis Pasteur. Ahí es donde volvemos a 1865, y Pasteur mismo, pues también en los lugares comunes de la historia, él aparece como el descubridor de los microbios, o como la persona que emite la hipótesis de que los microbios son agentes causales de enfermedades infecciosas. Y resulta que no, que Pasteur en 1861 recibe un comentario de un médico amigo de él, que se llama Casimir Joseph Davenne. Bueno, no puse nombre acá en las diapositivas, pero Davenne, con otro amigo, a partir de una conferencia de Louis Pasteur, una conferencia pública espectacular que había hecho Pasteur en 1860, se ponen a mirar la sangre de animales enfermos de carbón, de ovejas enfermas de carbón animal. Y le dicen a Pasteur, nosotros vemos ahí los mismos bastoncitos que usted mostró con lo del cólera de las gallinas y con lo de las enfermedades del vino, unos bastoncitos parecidos. Nosotros los vimos ahí en la sangre de carbón. Él es un tipo muy malicioso, muy inteligente, y eso le cayó de perlas. Se puso a trabajar con el carbón, y un año después muy poco tiempo después, estaba proponiéndole al Estado francés un suero contra el carbón animal que atacaba a todo tipo de ganado. Entonces, con lo que les decía al comienzo de la invención de la antisepsia, pues digamos lo que inventa el gran Lister es aplicar las tesis de Pasteur, o esa tesis que él creía que era de Pasteur, o esa concepción ya microbiana de la enfermedad que está ya en 1861-62 prácticamente en la prensa científica de Europa, ya está, y en las conferencias espectaculares que le gusta hacer a Louis Pasteur. Joseph Lister desde esa época, desde 1862, empieza a trabajar con distintos antisépticos y opta por el fenol, pues que es un filtrado, no lo sé explicar, pero viene como de un derivado del petróleo, el fenol. En esa época ya lo están aislando bien el fenol, lo saben producir químicamente, y él lo utiliza en diluciones y en vaporizaciones, pues en especie de pulverizaciones. Pero el mismo Lister reconoce que Semmelweis, unos años antes,
1846, dicen unos 47, pero en realidad son unos 2 años de trabajo muy duro. Había trabajado con soluciones de cloruro de calcio, haciéndole lavar las manos a sus estudiantes en una de las maternidades de Viena. Pues uno tiene que decir que en una de las maternidades del Hospital General de Viena, porque las dos salas de maternidad estaban una al frente de la otra. Semmelweis trabajaba en una, en la otra trabajaba su jefe, su profesor y su patrón, y fue a Semmelweis al que se le ocurrió poner, digamos, unos recipientes y unas llaves donde salían esas soluciones de cloruro de sodio diluido, y obligaba a los estudiantes a que se lavaran las manos. Él lo que mostró en muy poco tiempo fue unos resultados sorprendentes, reduciendo la mortalidad de la infección puerperal. Pues él es muy famoso por eso. Él no tiene ni idea de que los microbios existen. Eso pues es muy importante señalarlo con el trabajo de Semmelweis, que se puede actuar en contra de la infección y de la suciedad sin conocer de qué se compone la suciedad. Pues de hecho, todas las medidas que se habían adoptado en el siglo XV para prevenir la peste, que son unos trajes aislantes, las utilizan personas que no conocen nada del mundo de los microbios. Lo que pensaban era que había ciertos venenos en el aire, unos venenos que se llaman miasmas, que esos venenos se impregnan, que pueden impregnarse en la piel, y lo que estaba convencido Semmelweis, la hipótesis de él era: los estudiantes vienen del curso de anatomía patológica, que es la anatomía del cadáver, vienen directo a trabajar en el departamento donde él trabaja, en la sala de maternidad. Entonces yo les voy a hacer limpiar las manos, porque ellos vienen resultados de muerto, de cadáver, les voy a hacer limpiar las manos, y logran reducir enormemente la maternidad por infección puerperal. Bueno, la historia de Semmelweis la deben leer, la debería leer todo el mundo. La publicó un gran escritor francés, pues hay muchas versiones en internet, son bellísimas las versiones que hay de la historia de Semmelweis, porque él es un suicidado de la sociedad vienesa lo destruye lentamente, psicológicamente lo destruye, hasta que él, digamos, sí, muere por suicidio lento y alcohólico, porque lo matan socialmente, por su tesis de que había que lavarse las manos antes de tocar a las parturientas. Entonces, el escritor que les digo es Céline. Céline hizo un hermosísimo retrato de Semmelweis, es como una pequeña biografía en forma de novela. Bueno, y ya de una vez aterrizamos en Medellín, y sobre uno de los pasterianos, pues yo pongo esta foto sobre todo para acordarme de lo que les quiero decir. Rafael Pérez, médico de la Facultad de Medicina de París, pues se graduó allá. Le tocó en 1887 aquí en Medellín trabajar con Uribe Ángel. Esta foto es más o menos de esa época, del 87, 88, del trabajo de Melitón Rodríguez. O sea, él está muy joven en ese momento, está recién llegado de Francia. No fue el único viaje que hizo a Francia, ese que hizo para estudiar medicina. Y le toca en 1887, con la invitación del general Marceliano Vélez, reunir al cuerpo médico de la ciudad y formar la Academia de Medicina de Medellín. O sea, es uno de los fundadores de la academia. Yo lo traigo a cuento porque la foto es de 1892. Lo traigo a cuento porque él recibió esta tarjeta de agradecimiento de la viuda de Pasteur, porque como se encontraba en París
coincidencialmente se encontraba en 1895, en octubre, cuando los funerales nacionales de Pasteur, la academia fue invitada y aprovecharon que él estaba allá para que representara al cuerpo médico de Medellín en ese evento. Entonces esta tarjetica, que es la tarjeta de agradecimiento, de reconocimiento de la viuda de Louis Pasteur, fue publicada en Anales de la Academia de Medicina de Medellín en 1896. Rafael Pérez, o sea, estuve buscando la nota necrológica de él, que está publicada ahí en los Anales de la Academia, no la pude encontrar, por eso pongo acá que no sé la fecha de la muerte, no la pude precisar. De muchos de los médicos insignes del siglo XIX no tenemos biografías, de algunos sí, y de la mayoría no. Les digo esto porque en los repositorios de información y de la Piloto y de Antioquia él aparece como muerto en 1948, no, él no vivió 100 años. Él, 1 o 2 años después de regresar de los funerales de Pasteur, él murió súbitamente en Medellín, de muerte natural, murió muy joven. Yo me acuerdo que él murió muy joven por lo que leí en Anales, pero para hoy no pude localizar la ficha, la nota necrológica, pero bueno, se las quedo debiendo. Este otro personaje lo traigo porque fue uno de los alumnos más brillantes de Pasteur, y pues también las biografías que uno encuentra en internet de él son excelentes, sobre todo las que hay en francés. Y acá en la caricatura está dibujado como el salvador de los niños, porque inventó el suero inmunizante contra la difteria. Pues uno le podría decir vacuna, pero en realidad en ese momento lo que hacían, sí le decían vacuna porque 100 años antes Edward Jenner había inventado esa palabra para la vacuna contra la viruela, pero en realidad no tiene casi nada que ver con los procedimientos de 100 años antes. Estos son sueros que se producen en el laboratorio y que se producen con los métodos pasteurianos o con las hipótesis que tenía Pasteur. Pasteur creía que todo cultivo microbiano, sobre todo si era de bacterias, se podía atenuar, o sea, la virulencia se podía atenuar por distintos procedimientos, casi siempre era mediante temperatura. Y él creía en eso, incluso de microbios que él jamás había visto. Él hizo eso con la rabia, un microbio que se murió en 1895 sin haber visto nunca el microbio de la rabia, pues porque solamente lo logran ver en 1940 con la invención del microscopio electrónico y se dieron cuenta que no era una bacteria, que era un virus. Pero para Pasteur, en su concepción, no hay necesidad de ver al microbio para cultivarlo y trabajar con él. En realidad no era muy importante. Bueno, este es uno de los pasteurianos importantes. Tiene pues muchos laureles y muchos logros anotados en su hoja de vida, es impresionante. Sus trabajos en las colonias asiáticas fueron muy destacados, pero sobre todo él es importante porque él montó un curso que se llama Microbiotechnique, pues es muy raro el nombre, pero microbio técnico. O sea, no se usaba la palabra microbiología, se usaba la palabra microbio, sí, que Pasteur fue consultado por un lingüista que se llama Louis-François Sédillot, que era lingüista y médico a la vez, se inventó el neologismo, pequeña vida, lo consultó con Pasteur, lo consultaron con los, digamos, fabricantes de neologismos en medicina de esa época, y en 1878 entró en el diccionario de ciencias médicas la palabra microbio y el concepto, porque antes decían el infinitamente pequeño,
Le decían de múltiples maneras, en este momento no me acuerdo de todas las formas que había de llamar al microbio, pero desde 1878 fue muy exitoso ese neuroquímico. Y el curso que montó Émile Roux, como en 1890, en el laboratorio del Instituto Pasteur, se llamaba microbio técnico, que es el curso que hizo Juan B. Montoya y Flores cuando estaba haciendo su tesis en París. Yo les estoy mostrando solo dos pasteurianos. Uno es Rafael Pérez, muerto muy prematuramente, de familia muy opulenta y casado también con una chica de una familia, los Restrepo, la Linde, pues o sea, la señora de él, hija también de la burguesía, como él, como Rafael Pérez. Pero con Juan B. Montoya y Flores siempre se cuenta la historia de que él no era rico. Siempre en las biografías aparece eso. Los nietos, los descendientes de él siempre hablan de que era un hombre humilde y muy inteligente, muy brillante de Titiribí. Y que como era tan brillante, en el pueblo lo apoyaron para que viniera a estudiar, a terminar sus estudios a Medellín, y también ya en Medellín era alumno tan destacado que hubo como una especie de colecta para mandarlo a estudiar a París. Entonces pues o sea, es una de las primeras personas de las que uno sepa que tuvo una beca aquí en Medellín, pues porque yo no he oído hablar en el siglo XIX de becas. Tal vez el primer becario, porque fue apoyado por varias familias para irse a vivir a París y a estudiar. Y devolvió sus estipendios, las compensaciones que él dio las devolvió con creces, porque este libro, que es la tesis de investigaciones sobre los karates de Colombia, él terminó esa tesis en 1896, 2 años después sale publicada, pero él ganó un premio, un galardón en Francia por esta investigación. O sea, con esta tenía él de qué sentirse orgulloso, ese trabajo pues sobre los karates. Pues les toma un tiempo, pero al investigador lo atienden y le digitalizan parte de sus materiales, y todo lo que ellas digitalizan luego se va a montar al repositorio. Entonces es la única forma de salvar ese material es consultar. Pues no hay como, digamos, una política bien clara y global o total de decir, bueno, todo esto hay que salvarlo. No, se va salvando lo que los mismos investigadores van solicitando. Esa es la situación ahora, que es bastante alarmante. O sea, todo ese material gráfico y todo ese material impreso de hace 100 años, eso se está perdiendo. Eso se lo está devorando el tiempo. ¿Sí? Y bueno, otra cosa que, bueno, no sé si hay otra pregunta, porque es que se me olvidó leer una pequeña biografía que habíamos hecho de Juan B. Montoya y Flores. Al no encontrar, hicimos una notica sobre la vida de él. Hola. Mi pregunta está precisamente sobre Juan B. Montoya y Flores, sobre la tesis sobre el karate. No sé si es mi impresión, pero normalmente Juan B., dentro de toda esa hegemonía pasteuriana, intentó pues buscar mucha etiología de muchas enfermedades que para la época era difícil establecer esa teología. No sé si de pronto solo lo que usted me mostró ahorita con lo del obstáculo pasteuriano, lo de la malaria en Colombia. Entonces quería preguntar en realidad si es una asiduidad del Juan B. Montoya y Flores buscarle etiología a todas las enfermedades. Sí, o sea, uno que puede decir es como en esa época buscaron hasta el microbio de la neurosis, pues a todos le buscaban microbio. O sea,
a todos, es que a todos pensaban que en un momento, pues, como en un momento como de moda y de gran auge de la tesis de Pasteur, es que la tesis es muy revolucionaria. ¿Es revolucionaria en qué sentido? Es mostrar que efectivamente sí hay un agente causal, es probarlo con pues sí, con los métodos de Pasteur, pero en realidad eso se llama los postulados de Koch. No sé si ustedes los han oído mencionar, yo no los sé expresar bien, pero es lograr aislar el microbio, lograr cultivar el microbio y lograr enfermar un animal de laboratorio con un microbio. Pues que es, pues dicho pues, de manera muy abrupta, es más o menos eso. Eso, digamos, es una prueba impresionante, ¿cierto? Lograr producir carbón animal en un laboratorio, lograr producir cólera de las gallinas en un laboratorio, es una prueba contundente. Entonces los convence de que a casi todo hay que encontrarle su microbio, pero también en eso tiene mucho que ver el auge periodístico y mediático, porque Pasteur es un hombre de escena, ¿cierto? Él siempre está posando, sí, él siempre queda en la foto y le gusta que cuando él está muy seguro de una cosa, hace el trabajo, lo hace espectacular. Por ejemplo, cuando tienen listo el suero anticarbonoso, vacuna al público 3.000 ovejas, con todos los periodistas, con todo el curudito de París y de la corte, pues sí, toda la gente, porque así es en 1881, no, es en plena república, pero todos los notables son invitados y improvisan un teatro en las granjas del estado, en la granja que se llama Puy-de-Fort, improvisan un teatro para él mostrar la vacunación de 3.000 ovejas. Luego él está feliz porque se murió una, ¿cierto? Entonces dicen, háganle la necropsia, y se dan cuenta que había muerto de estrés, pues que se había muerto de un paro cardíaco. Entonces él está feliz y las cosas él las hace así, con la rabia hizo eso, con el trabajo con la vacunación contra la rabia en 1881 a 1885, y esa vacuna es un caldo de médulas de conejo terrible, que luego en 1904 los médicos brasileños mostraron que eso era súper tóxico, pues que era, ¿cómo se llama? Pues que describieron un síndrome que ya había sido descrito en Europa y lo asociaron a la vacunación contra la rabia, el síndrome de Landry. En 1904, un equipo de pasteurianos brasileños del Instituto Osvaldo Cruz. Entonces, bueno, todo eso es muy espectacular. Sí, hay mucho convencimiento de que el agente causal microbio es, digamos, hay que localizarlo, hay que encontrarlo, y él es muy empecinado pasteuriano. Pero también uno le debe contar que con esa vía pasteuriana que él había explorado cuando estaba en Europa, fue muy exitoso con la descripción de los agentes causales del karate. Esa tesis es bellísima. Y esa tesis, en la Wellcome Trust, pues hoy que la estuve buscando, yo pensé que la Biblioteca Nacional de Francia la tenía pues puesta ahí en su repositorio. Ese repositorio es riquísimo. Y lo encontré fue en la Wellcome Trust, una biblioteca médica y un museo médico importantísimo de Londres. No sé si alguna vez lo han consultado. En la Wellcome Trust está la tesis original. Bueno, de ahí fue donde saqué. Yo pensé que había puesto la carátula de la tesis. Sí, sí. Está al lado de la fotografía de Victoria. Ah, sí, señor. Pero como él me está mirando ahí, me azaró. Esta, uno puede leer el texto completo, pero en papel, que se debería digitalizar y montar en el repositorio, está aquí en la Biblioteca Médica. Hay un ejemplar en papel
acá en la biblioteca médica de esta. Pues yo lo que sé, o sea, deberíamos hacer es un estudio sobre esta tesis, sobre cuál es la microbiología que hay ahí, es como, ¿cómo se llaman los agentes del karate? En realidad es precisamente eso. Cuando estuvimos trabajando con María Fernanda, usted la conoce, estuvimos trabajando en la tesis sobre los hongos, que es lo que van a presentar ahora, y pues al principio cuando hacíamos los primeros tamizajes, la primera que surgió fue esta tesis de karate de Colombia, y hay también un cierto choque de Montoya y Flores contra la comunidad internacional porque él le atribuye los karates a un hongo. Claro, y no a los treponeros. Y no, porque ya vemos que el karate o vitiligo es un problema más de deficiencia de vitaminas y no hay ninguna microbiología asociada a este punto. Entonces, por eso mi pregunta iba que tiende a hacer esa etiología, a buscar esa etiología de cualquier enfermedad. Y por ejemplo, se estrelló por unos investigadores peruanos, que de hecho también están en la sala de historia de medicina, aparece como una especie de contradicción a la tesis de los karates. Bueno. Sobre esta. Pero bueno, y todo eso que me estás diciendo, yo lo ignoraba. O sea, yo lo que tenía noticia era que era como, pues que ya había sido su gran triunfo. Luego, cuando hicimos el trabajo sobre el paludismo, no le paramos bolas a la tesis de doctorado de él, que es como trabajo de 9 años atrás, porque todo eso sobre el paludismo es como de 1903 a 1906, todo ese estrellón que tuvo con el paludismo. Y no le hicimos caso a ver si él era, o pues si en la tesis también era un pasteriano terco. Sí, pero también es que hay que entender que para la época pues es difícil el aislamiento y que igual hay contaminación cruzada con muchas cosas, que el ambiente también está los microorganismos. Entonces, más que mirarlo desde el punto de vista de un fallo, es mirarlo desde el punto de vista de que todavía hacía falta un montón de desarrollos para que se pudiera establecer un agente etiológico. No, pero nosotros sí nos dimos cuenta que es muy terco, miren. Sí. Porque cuando lean este artículo, pues no era por desmitificar a Montoya y Flores, porque es un gran hombre, fue rector de la Universidad de Antioquia y fue bastante, apreciado y detestado en su época, porque administraba mucho poder también. Entonces, pues si uno no era amigo de él, estaba como un poquito aislado en esa época en la Facultad de Medicina, había que ser amiguito de él. Era un señor, pero al mismo tiempo es un señor muy brillante, reconocido en la comunidad internacional. Él se escribe con Laverán y Laverán le contesta las cartas. Pues nosotros aquí mostramos correspondencia de él con Laverán, o sea, él no es ningún don nadie. Lo otro que a nosotros nos gusta mostrar es que cuando estamos mostrando cosas de microbiología, cosas que están pasando en París, en Londres, en 1880, pues aquí no hay una comunidad académica aislada de eso. Están enterados de todo lo que está pasando. Así no tengan las condiciones tan buenas que tiene, por ejemplo, Robert Koch, ¿cierto? Pero están a la vanguardia de lo que está pasando en la ciencia. Sí están. Y por eso le permite a él tratar de ser el Louis Pasteur de América Latina. Él intentó ser el gran descubridor de los microbios de América Latina. No es que, cierto, no le funcionó mucho, pero nosotros con uno de los evaluadores de este artículo, nos ganamos un problema, porque nos dijo que le explicáramos sociológicamente por qué, o sea, desde la sociología, que explicáramos por qué Montoya y Flores no había asimilado las tesis de Manson, de Ross y de la escuela tropical inglesa. Y pues nosotros entonces eso nos obligó, porque era muy insistente el señor con preguntas, ¿cierto? Explíquenos desde la historia social y desde la sociología. Y no encontramos explicaciones sociológicas. Entonces por eso hicimos esta nota. O sea, las explicaciones tendrían que ser psicológicas, pero sentar en un diván a los muertos, pues no, con todo respeto, no, a los muertos no se los acuestan en el diván. Eso es
nosotros escribimos esto: a pesar de ser el hijo mayor de una numerosa y humilde familia de colonos antioqueños, gracias a la holgada situación financiera de su abuelo materno, le fue posible hacer estudios de medicina en Bogotá, que ya fue todo lo que fuimos averiguando después, y en París, de 1892 a 1894 en París, de 1886 a 1891 en Bogotá. Entonces él se graduó de médico de las dos universidades. De 1892 al 93 hizo el curso microbiotécnico del doctor Emile Roux en el Instituto Pasteur. En ese mismo año asistió a los cursos del doctor Charcot en la Salpêtrière, eso no se lo perdía a nadie, ir a ver a Charcot a la Salpêtrière. Hizo experimentos con hipnosis y fue nombrado en 1896 miembro de la Sociedad Hipnopsicológica de París. Los documentos de archivo muestran parte de su ejercicio profesional, en el cual manifiesta su concepción de la medicina como empresa liberal. Anuncios publicitarios en la revista de farmacia de Medellín en enero de 1896. La primera clínica privada que se monta en Medellín la creó él, y era una clínica para mujeres, pero para mujeres de moda. En el laboratorio bacteriológico que funcionó en su casa del centro de la ciudad, impartía enseñanzas de bacteriología práctica a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Pues en 1896 inauguró en Medellín este tipo de enseñanza, práctica y teórica. Todos esos microscopios austríacos él se los trajo de Europa. En el mismo año también ofreció Montoya en la prensa comercial el servicio de hospedaje medicalizado para las personas acomodadas de fuera de la capital en una institución que él creó y llamó Casa de Salud. Su laboratorio fue, mejor dicho, es el primero que creó un spa en Medellín. Su laboratorio fue además la única empresa privada de análisis de muestras que hubo en la ciudad hasta 1915. O sea, el laboratorio, digamos, clínico, no sé si lo podría decir así, pero el laboratorio que había en Medellín era el de él. En París trabajó entre 1896 y 1898 en el laboratorio del dermatólogo Sabouraud. Sabouraud era su maestro en dermatología, como de los karates, donde pudo continuar sus investigaciones sobre la enfermedad llamada karate, endémica en Colombia en esa época. Descubrió el hongo causante del karate en 1896, eso todo se saca, digamos, de la tesis de la biografía que escribió su hija. Muchas cosas las sacamos de ahí, entonces todo se queda con él. Su tesis fue laureada, con la que se graduó a la edad de 31 años como doctor en medicina en la Facultad de Medicina de París. En 1900 estudió especialización en cirugía en Londres, y en 1901, pues, unos cursos. En esa época no era que uno se matriculara en la especialización y eso le tomara 2 o 3 años con rotaciones o con clínicas y todo eso. Hacían cursos. Él fue a un curso de cirugía en Londres, y en la Universidad de Antioquia creó la cátedra de clínica quirúrgica, de la que fue docente hasta su muerte en 1937. Entonces a él le toca una universidad afrancesada, y cuando él muere, en 1937, es cuando está comenzando la flexnerización de la facultad. Entonces a él le toca toda la época afrancesada de la facultad. Bueno, ya, le doy la palabra. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Jorge Márquez Valderrama por su presentación. Tendremos un break de 15 minutos para seguir con la segunda parte de las conferencias. Los invitamos a desplazarse al hall del auditorio para compartir un refrigerio. Para su información, los baños se encuentran saliendo a mano derecha para mujeres, y a mano izquierda al final del ascensor para hombres. Nos encontramos en este espacio nuevamente en 15 minutos. Gracias. La instauración, circulación y apropiación de la micología médica en Colombia. ¿Por qué los años? Inicialmente, vamos a poner los años, como le había dicho al profe Márquez, hicimos un
screening, hicimos un tamizaje de algunas revistas intentando buscar en qué momento la micología empezaba a surgir. Y nos encontramos con mi tutora María Fernanda Vázquez, no sé si la conocen, nos encontramos en ese archivo histórico un punto importante, un punto supremamente importante, que fue en 1930, en el que las publicaciones en microbiología, en las revistas como Análisis, la que mostró el profe, empezaban a incrementarse. Entonces ahí tomamos ese punto. ¿Por qué lo hicimos? Por falta de presupuesto, porque era una tesis de pregrado en individuo que no sabía absolutamente nada de historia y que sigue sin saber nada, y que necesitábamos establecer unos puntos fijos para poder empezar a hacer el estudio. ¿Por qué 1970? 1970 lo establecimos porque marca un hito histórico la construcción de un grupo especial llamado Micología Médica Experimental en la Corporación para Investigaciones Biológicas, que ya digamos que era el cierre total, donde un grupo de individuos de manera exclusiva se dedicaba a los hongos. ¿Listo? Ahora vamos a ver ese trayecto, ¿cómo se da? Vamos a hablar de discursos, de personajes, de prácticas y de las instituciones que hicieron posible esto. Entre 1930 a 1940, esta década está marcada principalmente por las enfermedades dermatológicas de origen micológico. Es decir, es el momento en que los dermatólogos empezaban a preocupar por enfermedades y empezaban a asociar las enfermedades dermatológicas de origen micótico, como vemos por aquí en algunas de ellas. Otro punto importante es que había una problemática enorme en los modos de clasificación actual. Había un problema porque para la época los hongos estaban dentro de la clasificación como plantas, entonces quienes clasificaban eran los botánicos, pero los médicos tenían un montón de problemas porque no se acogían esas clasificaciones a lo que ellos veían en placas, a lo que ellos veían de etiología en el humano, que no veían en las observaciones que hacían en plantas. Más o menos lo que pasa. Más o menos entre el 30 y el 40, del 41 al 50, perdón, vamos a encontrar principalmente unos acercamientos a la publicidad de antifúngicos. Encontramos la publicidad de antifúngicos, probablemente marcada por la Segunda Guerra Mundial y el incremento de la penicilina. Y además encontramos algunas de las que el profe mencionó, que es el ingreso de esa medicina norteamericana a la transformación del currículo de medicina en Colombia. Y eso va a ser un punto importantísimo para la transformación de la micología. Entre 1961 a 1951 a 1960 hay unas cosas importantes. Inicialmente, pues ya vemos acá cómo ya Estados Unidos comienza a transformar con sus misiones médicas en las que empiezan a ver el currículo de medicina y empezar a transformarlo. Algunos personajes médicos de acá que van a hacer su pasantía a los Estados Unidos y regresan con todo ese bagaje, además de insumos, para transformar toda la parte del quehacer microbiológico. Y empieza a haber un punto importante y es el acercamiento del paso, que ya los dermatólogos no solamente son los que quieren mirar si los hongos están implicados, sino que ya también el oftalmólogo, el patólogo, empiezan a hablarse de micosis, que ahora llamamos micosis sistémicas. Entre 1961 y 1970, como vemos, las publicaciones ya son más, se incrementan, y lo que encontramos principalmente es la institucionalización de la micología médica. Y ahí cerramos el ciclo que queríamos contar mi tutor y yo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito de cada paso. Entonces empecemos a hablar de los problemas que había de clasificación y observamos aquí esta fotografía. Esta fotografía me muestra dos tipos de Candida, dos monilias para la época, llamadas moniliaces, que esta es la descripción que hace un botánico y esta es la descripción que hace un médico. Tenían problemas en clasificación. Y eso no solamente se ve en
en 1930, sino que hasta el 63, como observamos acá en esta publicación, observamos problemas de clasificación. Y si usted va a ver la micología actual, aún seguimos con problemas de clasificación. ¿Listo? Los hongos forman un vasto y heterogéneo grupo de plantas clasificadas como talofitas y caracterizadas por su carencia de clorofila. Era la descripción que se hacía para esta época. Dice esto la parte más importante: quien aunque la literatura micológica en la patología humana y la compare con la patología vegetal, queda sorprendido ante la diversidad de opiniones y la variedad de conceptos que aplican al género Monilla. Eso lo observamos en Rafaelito en 1930. Ya empezaba a haber un problema de clasificación y un conflicto interno entre botánicos y médicos. Las inconsistencias presentadas continuamente en los análisis de hongos no se ajustaban al modo de clasificación actual. Se intentaron solucionar impidiendo la clasificación arbitraria. O sea, con comunicado, observamos aquí a Alonso Restrepo, Alfredo Correa, Alfonso Jaramillo: no hacemos clasificación de lo que tenemos por nuevo para ceñirnos a la prudente norma dada por uno de los últimos congresos de ciencias naturales francés, de evitar las aglomeraciones de nombres de especies que a la falta de una bibliografía amplia hizo creer como inestudiadas, debiéndose dejar el encasillado taxonómico a los grandes especialistas de la ciencia tan extensa y tan difícil como la micología. Empezamos a entender que la micología ya ellos se estaban aislando de ella y que estaban solo tomando partido de las enfermedades de micología en el ámbito médico. Quiero mostrar este cultivo de Madacesi. Observamos la fotografía, está hecho en miel de abeja. Es un cultivo hecho en miel de abeja. Las dificultades de ordenamiento no pueden verse como una simple necesidad, era una red de necesidades. ¿De qué? Precisamente de teorías de contagio, y eso lo vimos ahorita con Montoya y Flores. Todavía faltaban muchos argumentos para establecer esas cosas. Métodos de identificación, por eso el profe Montoya pues, aisló unos aspergillus de una lesión de karate, y teorías de técnicas de aislamiento que posiblemente pues, todavía en la época no se habían estructurado y que para la época para Colombia no se tenían, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces las enfermedades causadas por hongos simulan muy bien afecciones debidas a síndromes que en ocasiones la intervención del laboratorio no se discute, solo por lo contrario se acepta y se busca. Eso lo publica Manuel Silva y Pedro Almanzar, dos médicos, un médico dermatólogo y un médico patólogo. Pedro Almanzar le fascinaba el laboratorio, le fascinaba. Es un asunto muy importante, no alcanzamos a mostrarlo acá, pero alguna vez lo presenté en Facultad de Medicina, y es que cuando juntos publicaban se notaba la importancia del laboratorio, pero cuando Silva solamente publicaba hacía entender que el laboratorio no tenía cabida en las lesiones dermatológicas y que no era necesario hacer las partes del laboratorio. Un conflicto interno entre dos médicos muy interesante, pero eso pues hay otro costal para esto. Los medios de cultivo de la época, como lo vimos con la gelatina, la gelosa de Saburó. Por el contrario, encontramos medios como zanahoria, remolacha, papa, gelatina, incluso natilla. Ese es el mismo Saburó. Es el mismo, claro, es el mismo. Él trabajó con él y de hecho para aislar las lesiones de karate utilizaba el medio Saburó. Entonces, los resultados de las observaciones y descripciones de los hongos con alta capacidad de invasión de los cultivos agrícolas se ven reflejados acá. Es decir, utilizaban cultivos para aislar el microorganismo. Si crecía un microorganismo que ellos veían que crecía en papa, entonces utilizaban un medio cultivo en papa para poder aislarlo. Nótese la similitud con lo que tenemos actual. Y resultados de ausencia de una teoría explicativa de los procesos bioquímicos de los hongos patógenos en humanos. Todavía no teníamos toda esa estructura micológica que ahorita la vamos a ver cómo se forma. Hasta aquí lo encontrado en literatura médico-científica colombiana sobre las dificultades de clasificación y aislamiento de hongos de importancia médica. Es importante porque permite observar una indiscutible relación entre diversos campos. ¿Cuáles? Pues la dermatología y la botánica, ¿cierto? Y ya vimos que teníamos problemas con esos dos, y demuestran que el proceso de identificación de una disciplina sin duda alguna se acopia en elementos
particulares de otras áreas y saberes para enfrentar los problemas que le son propios, como le pasó a la micología médica. La micología y la dermatología. Vamos a mirar cómo es esa conexión y cómo a partir de aquí surge la micología. Un segundo. Entonces, el estudio de los hongos para la época estaba cimentado principalmente en las piel y faneras, es decir, en piel, pelos y uñas. Observamos que en este artículo, contribución al estudio de las fungosis en Antioquia, observamos dos patologías principales: dihidrosis palmoplantar y pitiriasis versicolco. Ellos decían que eran endémicas, como observamos aquí, en prisiones y en la parte doméstica, que ahorita conocemos pues, con otras características, pero ya empezábamos a hablar de una endemicidad de los hongos. Entonces, como observamos aquí en lo que dice Pedro Almanzar, pues ya les había hablado de él, cada país, cada región tiene su flora micósica particular. La producción, distribución de los dermatofitos es un cierto modo típica, y así cada lugar o territorio tiene un hongo particular dominante. En Francia, Microsporum audini. En Inglaterra, el Trichophytum sulphureum. En Argentina, el Microsporum fulvus. El predominio de especies muy seguramente será variadísimo y por ello hemos concretado la búsqueda en Bogotá. Hablamos ya de unos asuntos de micosis endémicas y eso está cimentado en que había una necesidad de protagonismo científico y de protagonismo médico de los médicos colombianos. Eso lo habla el profesor Emilio Quevedo. Había que establecer una patología propia y una tendencia a consolidar un cuerpo médico nacional que estableciera para el caso de esto, una micosis particular de Colombia para estudiar. La influencia internacional de la micología médica es clara. Ahorita lo vimos con la gelosa Saburó, tanto en la Universidad Católica como en la Universidad de Colombia, ¿cierto? Y hablamos de un modelo francés que establece principalmente una fisiología que describía los desórdenes físicos y químicos producidos durante la enfermedad y una etiología que analizaba la causa de las enfermedades. Y eso es el enfoque que le dan los dermatólogos colombianos hacia las enfermedades micóticas. Observamos aquí, ¿cuáles de estos dos organismos, Trichophyton giganteum y Trichophyton hortae, es el agente etiológico de la piedra colombiana? Nótese que ya hablamos de piedra colombiana, ¿cierto? Ya estamos dándole nombre a eso, un nombre propio del país, sin que hasta la fecha ningún investigador haya podido reproducir la piedra experimentalmente, la parte etiológica que les hablaba, tal vez por la poca vitalidad de los hongos y quizás por necesitar ellos condiciones muy especiales de multiplicación en el pelo y producir nódulos específicos. En nuestras manos todo intento de infección experimental ha fracasado. Eso es lo que los dibujos que se presentan en muchas de las intenciones que hacían, pero no los aislaban. Como puede verse, el modelo fisiopatológico está presente en la dermatología, pero también es notable que aún les presentaba ciertos problemas, claro, problemas que todavía necesitaban un desarrollo. Entonces tenemos que en 1939 el predominio de educación francesa comienza a declinar y empeorar el modelo norteamericano, como lo habíamos visto en esa línea de tiempo. Y esto hace que en la misma época las publicaciones sobre las micosis comienzan a disminuir, sobre todo las micosis dérmicas. A tal punto que dedica el 40 del siglo XX solo una publicación sobre micosis de la piel, solo una, y habíamos tenido alrededor de 32 publicaciones. Inicio un incremento de las publicaciones de micosis sistémicas, y ahorita vamos a ver por qué se da ese paso. Por lo anterior, es importante mencionar que la dermatología norteamericana no alcanzó su alto nivel hasta el siglo XX, y que por lo tanto podríamos considerarla atrasada con relación a otras, como la francesa y la de Inglaterra. Estos son los principales representantes de la dermatología francesa, y es notable porque cuando uno va al archivo histórico, los libros de todos ellos y el compendio dermatológico está ahí. De hecho está en hoja muy buena, tiene buena hoja, se puede consultar, hay cosas espectaculares. Es muy representativo ellos en las publicaciones constantes que se tienen de los médicos en la época, los citan constantemente, hablan de ellos constantemente y citan trabajos de ellos. ¿Cuáles son los más importantes? Y nótese el más importante en la micología médica, que sigue siendo el profesor Saburó.
Así se observa la influencia internacional en los dermatólogos colombianos interesados en la micosis de la piel y sus maneras, a manera de recepción y transferencia de saberes y prácticas desde centros internacionales. Hacia los años 60, cuando las condiciones de laboratorio ya permitían una investigación y experimentación, la fisiopatología contribuía fuertemente a la multiplicación de estudios de hongos como patógenos humanos, y esto le vamos a deber principalmente al ingreso de la medicina norteamericana. Las micosis sistémicas. Esta es una publicación de 1938 de José Posada. No hay que creer que la enfermedad ataca únicamente la piel y que solo tiene importancia para el dermatologista. No respeta tejido ni órgano y así vemos atacar los huesos, las articulaciones, las mucosas, el ojo, el pulmón, donde se deduce que su conocimiento es preciso del internista, el cirujano, el oftalmólogo, el otorrino, ya necesitaban el ingreso de otros saberes dentro de la micología médica. Es decir, para el caso de lo que queremos mostrar, la micología médica empieza a lanzar sus tentáculos hacia otras especialidades médicas. De este modo, la micología médica comienza a atacar campos de médicos. Esta movilidad es una de las causas importantes de innovación y desarrollo, que lo vamos a ver posteriormente. Para que se pudiera generar dicho tránsito en este punto en particular de la micología debió pasar varias cosas. ¿Cuáles? Que la fisiopatología exige el conocimiento científico de los hechos y las funciones del órgano y la reproducción de las enfermedades artificialmente en el laboratorio. Es necesario que se produzca eso, y eso es lo que tenía la medicina norteamericana. Como cuando solo se ven atacados los órganos profundos, este diagnóstico es difícil de establecer. Es por ello que se consideramos de gran valor de las reacciones serológicas, y este es el primer paso hacia lo que tenemos ahorita como la intradermorreacción o como la aplicación de complemento para el diagnóstico de hongos. El problema radica en que el estudio fisiopatológico requería de unas condiciones muy exigentes y por lo tanto su introducción a la enseñanza médica tardó un poco. Fue necesario entonces que se diera que 1. La implantación del modelo norteamericano en la enseñanza médica, más las asociaciones que establecieron con entidades extranjeras para que se diera este proceso, para que se pudiera contar con los medios adecuados de fisiopatológicos de las micosis sistémicas en Colombia. La entrada puntual de la fisiopatología en la enseñanza médica trasladó el diagnóstico desde 2 puntos. Los métodos de identificación que ya lo hemos visto con los dermatólogos, ¿hacia dónde? Hacia el inmunodiagnóstico, como lo vimos con las reacciones serológicas. Y entonces el cambio de estatuto del laboratorio micológico pasó de establecer toda la parte dérmica hacia la parte sistémica, y empezamos a hablar, y es por eso que el cambio en las publicaciones empieza a hablarse de la parte sistémica. Con esta nueva concepción se incrementó el estudio, investigación y por consiguiente las publicaciones, como lo vimos. ¿Cuáles eran los necesarios? Requerimientos biofísicos, bioquímicos, establecimiento de zonas endémicas, como lo vimos con la piedra en Colombia, y mecanismos de respuesta inmune y de patogenicidad establecidas por toda la parte serológica. Acciones de terapia fúngica, que no es del caso, porque todo eso es un mundo, todo lo que se dio de publicidad para los antifúngicos. Entonces, para resumir, en este pedazo observamos que hay un número de publicaciones entre estos tiempos muy homogéneo, pero inmediatamente empieza a verse todo el proceso de cambio, observamos el incremento de publicaciones. Estos hechos son absolutamente trascendentales para la institucionalización de la micología. ¿Por qué? Porque ya hay gente que lee y se interesa muchísimo más por este proceso. Miremos la parte final, que es la institucionalización de la micología médica, y es sin duda alguna la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia quienes son los pilares fundamentales de esta institucionalización. La primera cátedra que se estableció de hongos la dio este señor, Snaidab, en la Universidad Nacional de Colombia en 1960, y esta universidad es supremamente importante, como lo vamos a ver ahorita, en la Universidad de Antioquia. Tulane, la Universidad de Tulane. Para el caso de la Universidad de Antioquia, el principal representante es Gonzalo Calleres, un dermatólogo que fue a hacer estudios de fisiopatología
y de dermatología de la Universidad de Michigan, y se trajo unas cepitas de hongos para la universidad, y empezó a trabajar con ellas y a dar cátedra de la micología. Y claro está, en 1960 ya estaba la doctora Ángela Restrepo Moreno, representante de la micología en Colombia, y ella también es egresada del doctorado de la Universidad de Tulane y conocía al profesor Snaldau. Entonces, como que todo fue un conjunto de personajes que confluyeron en una época específica para que esto se diera. La profesora Ángela Restrepo Moreno, y aquí tenemos su tutora, la doctora Charlotte Campbell, que dio todos los insumos para el primer laboratorio de micología en Colombia, que es el inicio de la Corporación para Investigaciones Biológicas. La Corporación para Investigaciones Biológicas se funda en 1970 y el primer grupo de investigación con recursos de los Estados Unidos es el de micología médica. Entonces, concluyendo un poco, los elementos causales que paulatinamente cambiaron los antiguos conceptos clínicos dermatológicos, que se unieron a ellos, hizo indispensable tener una visión global de la enfermedad, no solamente de la parte clínica, sino de la parte del laboratorio, como lo vimos con Silva y Almanzar. La relación de las micosis de la piel y faneras permitió establecer un sistema de normas útiles para que un objeto se transformara. La dermatología se transformó gracias a ese conocimiento y dio lugar a un enunciado antes ignorado llamado micología médica, pero igual siguió perteneciendo a ese mismo dermatología. De este modo, dentro de la dermatología, la micología médica comienza a articularse como disciplina científica. Es ahí donde comienza la micología médica. De los centros y las instituciones hay un enriquecimiento de saberes, como lo dijimos ahorita, el ingreso de Ángela Restrepo, el ingreso de Gonzalo Calle Vélez y del doctor Snaldau, y el caso de la micología médica no está ajeno. Las cátedras, cursos, conferencias de las micosis fueron los resultados de encuentros de sujetos de diferentes formaciones, para que se diera un estudio propio de la micología médica en el quehacer científico y en la cátedra dentro de la medicina y dentro de la microbiología. El estudio de las micosis en el periodo estudiado exhibe cómo la micología médica en Colombia toma forma del quehacer científico integrando otras disciplinas, ¿cuáles? La dermatología, la botánica, la fisiopatología, pues probablemente la patología, y estableció unos elementos trascendentales que posibilitaron la articulación de este saber. Entonces, indiscutiblemente la relación entre campos del saber, que por mucho tiempo estuvieron juntos y que para poder hablar de un estudio propio de los hongos de importancia médica fue necesario instaurar teorías, ¿cierto? Que las establecimos con la parte de dermatólogos, la formación de un cuerpo particular de individuos que se dedicaran de manera exclusiva, eso lo vimos en la institucionalización de los centros de enseñanza y de la construcción del primer grupo de investigación. Pero no solamente la aproximación, aplicación y coexistencia de simples interacciones de los elementos complejos, que ya vimos instituciones, técnicas, organizaciones, discursos, sino la entrada en relación de todos para que se diera la micología médica. Hay que agradecer a todas estas instituciones que hicieron posible, a la doctora María Roselena Cano, que fue la que asesoró la parte de micología, y a la doctora María Fernanda Vázquez, que fue la que asesoró la parte de historia. Muchísimas gracias. ¿Alguien del público tiene preguntas para el profesor? Yo le quería solo hacer un comentario que, pues como se ve en como vi la arqueología del saber ahí citada varias veces y yo entiendo por qué. Sí, pero es muy fácil notar que la presentación que yo hice es más de una época prehistórica, o sea, es como de la prehistoria. Y para mí esto ya sí es propiamente la historia, pues no de la microbiología, es una parte, digamos, que me imagino que debe ser un sector de la microbiología. Eso es una disciplina. Una disciplina, una especialización, pero pues yo como historiador
profesional, lo que veo ahí, esto ya es propiamente la historia. Lo que yo les estaba tratando de mostrar es muy en la prehistoria, porque no había, sí, porque no había muchas condiciones para que funcionaran laboratorios como ya estaban funcionando en Europa y en Estados Unidos. Que dices que la tercera década, en realidad es la cuarta década del siglo XX, que es los años 30, ¿cierto? Ah, sí, sí. La cuarta década. Es la cuarta década. Pero bueno, simplemente porque esta presentación es excelente y seguramente va a haber que difundirla mucho más. Es un trabajo muy bien hecho. Bueno, no tiene nada, o sea, no es por excusarme, pero yo estaba presentando algo muy viejo, un trabajo, una parte del trabajo es de 1995 y otra parte fue de 2007, ya lo del artículo donde estudiamos el microbio del paludismo, es como de 2007 ese trabajo, y que es hecho a partir de los hallazgos de Victoria Estrada en su trabajo de la historia de la parasitología en Colombia. Eso se ha hecho a partir de esa tesis. Entonces, solamente comentar que, pues, que los años no pasan en vano, de 2007 a 2018 uno ve con este trabajo que se avanza mucho, pues, y que es como se avanza en los métodos, en la forma de mirar las fuentes, por ejemplo aquí ya se hacen líneas de tiempo, hasta los métodos de presentación son muy actualizados, verificación. Jason, bueno, gracias por la presentación. Yo quería saber de pronto, como uniendo la presentación del profesor, ver como qué característica internacional en este periodo de 1930 a 1970, si hubo un cambio pues como la hegemonía francesa y llegaron pues como más fuentes norteamericanas, o sea, cómo estábamos en la competencia internacional. Porque pues acá, como por ejemplo lo que veíamos con Juan B. Montoya y Flores, era que estábamos en la vanguardia de lo que estaba sucediendo y estábamos a la par trabajando con lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Francia. Pues. Pero de pronto con estos personajes, en cuanto a, no sé si hallazgos o sea, cómo estábamos compitiendo internacionalmente en estos momentos, porque lo que dice es muy, pues como acá, igual la charla de la micología médica en Colombia, pero como en una medida internacional, cómo estábamos parados frente a la ciencia que publicaba la micología médica en esa época. Si pronto tenés alguno de todos estos datos que recopilaste, alguna experiencia puntual o cualquier comentario, pues me llama como la atención. Gracias. Pues hay que decir que en el caso de la medicina en Colombia, pues como el profe lo mencionó en su primera conferencia, los médicos colombianos están muy enterados de lo que pasaba en Francia y eso también se muestra en micología médica, pues, porque constantemente los dermatólogos citaban, iban a conferencias, habían, se intercambiaban mensajes y eso se ve en los archivos. Cuando ingresa a la medicina norteamericana eso cambia un poco, en realidad son muy pocos y solo exclusivamente los que fueron a Estados Unidos a formarse eran los que seguían teniendo esa conexión. El resto de los demás no tanto, había pocas citaciones ya de la parte internacional y hay una cosa importante y es que desde el punto de vista de micología médica como tal, si vamos a hablar de vanguardismo, de cuál había desarrollado más, los principales desarrollos y quienes estaban más en la vanguardia fue toda la parte de Brasil. Brasil tuvo un desarrollo mayor. Si uno ve la historia de la micología médica en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Bolivia y la ve en Brasil, Brasil digamos que estaba más a la vanguardia comparado con Colombia. De hecho, para vos establecer de aquí en adelante, desde 1970 hacia adelante,
en realidad la influencia está más que brasilera. Si usted ve, usted sigue leyendo de 1970 hacia adelante, Brasil empieza a ser pionera en todo ese proceso. Y eso lo vemos pues porque muchos de los que se forman en micología médica van a Brasil a formarse. Entonces, digamos que si es que esta vanguardia, no estábamos. Había otro país latinoamericano que estaba mucho mejor que nosotros. Y lo de Tulane es, pues porque, pero por otra tesis, la tesis de Adolfo León González, que es como una historia de la enseñanza de la medicina en la Facultad de Medicina del siglo XX. Uno ve que muchos de los becarios, cuando es Ignacio Vélez Escobar, comenzó digamos, a fomentar enormemente la flexnerización de la universidad, porque la primera facultad flexnerizada de Colombia es la Universidad de Antioquia. Eso se dio cuenta Adolfo, sí. Y muchos de los becarios iban a Tulane y entonces se empezó a acabar eso de que a los profesores no les pagaran, porque era el profesor va becado a estudiar una clínica especializada, a especializarse en una clínica, lo que llaman una clínica en esa época. Y el compromiso de la de Antioquia es que lo recibe una fundación norteamericana, le paga 4 años de salario, y cuando se acabe esa beca de retorno, la universidad está obligada a pagarle ya su sueldo normal. Entonces, pues eso también tuvo que ver con que el oficio de profesor fuera dignificado. Y se transformara, y lo que tenemos, digamos, en la actualidad, a partir de ese momento cambia. Ya usted hace lo mismo, ahí se forma y viene y se vincula aquí. Pero muchos iban a Tulane, pues en muchas áreas. Muchísimos, y mire que la Universidad de Tulane en ese momento es, para micología médica, es trascendental, es totalmente trascendental. Lo que pasa es que la historia de la micología médica en Estados Unidos solo sale un libro que es de Spinelli Grove y no habla mucho de esa parte de formación, sino más de hechos de encuentro dentro de la medicina norteamericana, más que cómo es ese influjo dentro de las facultades de medicina. Entonces uno se queda corto en establecer ahí cuál fue el influjo directo en esos personajes, y pues digamos que nos quedamos cortos también cuando hicimos esta parte. Agradecemos al profesor Jason García Pérez por su presentación. Muchas gracias pues, a los profesores Jorge Márquez Valderrama y el profesor Jason García Pérez por haber aceptado compartir con nosotros sus conocimientos. El día de hoy, ustedes amigos acá presentes por acompañarnos. Esperamos que todos los conceptos abordados hayan sido de gran interés y se constituyan un insumo para el ejercicio y desempeño de sus funciones profesionales. Los esperamos el próximo martes 10 de abril en este mismo lugar, donde estamos hablando sobre los usos de los microorganismos benéficos para la agricultura. También les tenemos una invitación para el próximo martes, 20 de marzo, en este mismo lugar a las 5 de la tarde, donde tendremos una conferencia sobre celdas de combustibles microbiales a cargo del doctor Claudio Viñón Rosa de la Universidad de Surrey del Reino Unido. Invitamos a diligenciar la evaluación de la actividad y entregarla en la entrada de la puerta. Y recuerden visitar nuestro sitio web microbiología.uda.edu.co, microbiología.uda.edu.co, y seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar noticias, eventos y actividades de la Escuela de Microbiología. Una feliz noche para todos.